En este Senado aprobamos una iniciativa hace algunos ayeres donde se buscaba, por ejemplo, que los servidores públicos hicieran públicos recursos, ¿no? La famosísima ley 3 de 3, no sé si alguien se acuerda de ellas. Esa iniciativa nunca hubiera salido de los políticos, nunca, ¿no? A decir los políticos cuánto dinero tienen y cuáles son sus intereses y cómo están con Hacienda, nunca hubiera salido de los políticos, salió de la sociedad civil organizada. Así es que este espacio de hoy, y con eso quiero concluir además agradeciendo la invitación, nos debe de llevar a iniciativas plurales. No del gobierno, no de la oposición, no de Morena, no del PAN, sino de la ciudadanía organizada, diciéndonos a los legisladores: esto es lo que necesitamos de ustedes. Porque justo, y con eso concluyo, es lo que yo diría los mexicanos están esperando específicamente en este tema. Ojalá y cuando hablemos de autismo, lo hablemos consciente de qué es, cómo se detecta a tiempo, cómo se acompaña, si me permiten la expresión. Y ojalá y lo podamos hacer los expertos, los que luchan por derechos humanos, pero sobre todo ojalá y lo sepamos hacer los legisladores. Y este foro nos ayuda a entenderlo más y mejor. Muchísimas gracias a todos y por supuesto muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Juan Gabriel Castillo Reyes, del Sistema DIF Tamaulipas, para hablar sobre la legislación sobre autismo en Tamaulipas. Muchísimas gracias por acompañarnos, ahora sí que desde allá. ¿Sí se oye? Ok. Voy un poquito rápido porque son muchas diapositivas. Igual ya está aquí la diapositiva para los que gusten, porque estas diapositivas es un producto de un taller que hicimos sobre la ley de autismo, porque había mucha necesidad de los papás de conocerla y sobre todo de apararse sobre esta ley. Yo soy pedagogo, trabajo en el sistema DIF Tamaulipas, soy terapeuta sensorial desde hace 11 años, soy autista y tengo 3 niñas que para allá van con doble excepcionalidad. Y bueno, estoy acompañando a una asociación civil que se llama Familias Unidas por el Autismo Victoria. Y bueno, el interés por la ley surgió por un compromiso que tuve en marzo, mes de la educación especial, para dar un respaldo a los asistentes acerca de lo que es la ley. Se habla de inclusión, pero realmente no era un ejercicio muy general. Entonces empecé a investigar las leyes para dar un soporte a la parte de inclusión y ver qué era lo que había en el campo. Después, el Congreso del Estado de Tamaulipas hizo una iniciativa para abrir el Congreso hacia las personas con discapacidad. Se llamó el primer Parlamento Incluyente de Personas con Discapacidad. Se hizo la convocatoria y gracias a Dios asistimos. Y bueno, esta es mi propuesta. Me enfoqué sobre la ley del autismo y bueno, señalé varios puntos importantes que siento que ya se están tocando también aquí. La primera era la importancia de la detección y acompañamiento a lo largo de la vida. Estos niños que van a ser adultos, van a ser ancianos,
Entonces, se trata de un acompañamiento no solamente en la infancia, ¿sí? Inclusión laboral y educativa. Eso ya se ha tocado mucho aquí. Y lo que estamos hablando del instituto, hay que crear investigación y equipo de atención interdisciplinarios. Cada quien está muy aislado, hay expertos en todo, pero no hay redes de intercambio de los avances y hace falta una visión integral. Y algo muy importante, los autistas tenemos que trabajar ese sentido de identidad y de pertenencia, porque estamos en un mundo neurotípico y a veces cuando intentamos interactuar con ellos, nosotros vemos las cosas de una forma muy diferente. Y habla de neurodiversidad, habla también de identidad y de lucha de derechos, pero también una posibilidad para aportar desde nuestro ser autista, desde nuestras habilidades que tenemos para el diálogo y avanzar en todo. Ok, esto fue el taller que hicimos. La idea era reflexionar sobre la situación legislativa y operativa en la atención de las personas con la condición del espectro autista, y estas fueron las 4 preguntas que nos guiaron. Esta es la primera parte del taller. La primera parte del taller más que nada fue sensibilizar, utilicé a Caracol Farfán para ubicar cómo es una persona con discapacidad, que una persona a veces no se da consciente de su discapacidad hasta que la sociedad le dice que es discapacitado y empiezan a transformarlo en una serie de atenciones, en una especie de asistencialismo hasta que la persona pierde sus habilidades, ¿sí? En lugar de ayudarnos a desarrollarnos, nos incapacita más las mismas ayudas. Ok, bueno, y eso entonces avanzamos. Sí. Entonces, una parte medular del trabajo fue una encuesta. Los participantes que tuvimos, la mayoría, como bien mencionaban, eran madres de familia, solamente 2 padres de familia, 2 autistas, pero ya por lo menos ahí hacían presencia. Y bueno, y había, gracias a Dios, si se fijan, hubo especialistas y hubo personas de distintas procedencias, que eso hizo muy enriquecedor el trabajo. Ok, eso ya todo el mundo lo sabemos, la teoría de Wing. Y bueno, esto es lo que quiero hablar acerca de nuestro estado, de Tamaulipas. Entonces ya todos sabemos de dónde viene el autismo, toda la prevalencia internacional. Y bueno, si quieres regresa un poquito. Este estudio ya lo presentó la doctora Zabaleta, bueno, y el doctor Fonfon, son los datos que hay a nivel nacional. Y bueno, hay algo muy importante, que no tenemos los instrumentos adecuados para la detección y diagnóstico, o quizás están ahí, pero a veces como nos tecnificamos tantos o nos vamos tanto por otras cosas, que no vemos que los instrumentos más básicos como el MChat ya están ahí disponibles. En el sistema de DIF se hizo hace tiempo se hizo un estudio con 10,000 niños de todo el sistema educativo y solamente se encontraron 20 niños en toda esta muestra. No sabemos por qué, si fue cuestión de los instrumentos, si fue falta de pericia de los investigadores, pero sentimos que hubo ciertas dificultades, porque con los mismos instrumentos en Sonora se encontraron 61 niños y había una prevalencia de un niño autista por cada 162. Esto lo maneja el COTI, es una proyección de nuestro estado. Ellos piensan que hay 4,255 niños con autismo y 20,000 en la población. Ok, esto es como estamos en Tamaulipas. ¿Sí? Algo muy importante que se hizo fue abordar la ley del autismo. Avance. Esos son datos de la ley del autismo. Se regresa a la anterior. Si se fijan, la mayoría de los asistentes no conocen la ley, ¿sí? Hay algunos que están más metidos y sí quieren hacer modificaciones, pero muchos piensan que también hay que hacerse muchas modificaciones. Avance, por favor, a la siguiente. Estas fueron técnicas que se usaron. Estas son las modificaciones que se ha hecho a la ley de autismo. Nos regresamos a la siguiente. Lamentablemente, la ley estatal tampoco es conocida. Muchos señalan que hace falta programas para que esta ley no sea letra muerta. Hay que hacer modificaciones y muchos señalan que esta ley no hubo consulta y muchos la consideran como un plagio de la ley general.
Y bueno, en el caso de reglamento, nosotros no tenemos reglamento. Solamente 3 estados creo que la tienen en toda la República. No saben para qué sirve la mayoría, faltan las disposiciones que maneja el reglamento y muchos piensan que ya pasó mucho tiempo. Se supone que en el mayo de 2016 se hizo el decreto para la ley estatal de autismo. A los 6 meses se debió haber hecho el reglamento y todavía estamos esperando, ¿sí? Y bueno, sobre la comisión intersectorial, 15 manejan que es necesario para la coordinación, niveles de atención, todos manejan la necesidad de la ley. Pasa a la siguiente. En Tamaulipas hay un sistema intersectorial que abarca todas las discapacidades, pero había 7 personas que consideraban que este sistema no estaba haciendo su papel con respecto al autismo. Hay que increparlo para que el autismo haga presencia dentro de las discapacidades. Como es una discapacidad no tan visible, no tan fácil de detectar o percibir, eso complica un poco las cosas. Entonces, hubo muchas cosas que manejaron los papás, ya para avanzar más rápido porque ya estoy sobre tiempo. Muchos papás manejaban la inquietud manejamos la técnica de temores y esperanzas, y muchos papás manejaban la inquietud de qué iba a ser de sus hijos, porque realmente todo se está enfocando al trabajo infantil, pero hay personas con autismo que están arriba de los 12 años y que qué va a ser de ellos, porque muchas veces por su misma falta de atención tienen discapacidades más completas, ¿sí? Ok. Ya para terminar, muchas gracias por el espacio y cualquier cosa, aquí está la presentación para los que quieran conocer más acerca de mi estado. Gracias. De 6 años con autismo, decidí iniciar esta lucha de trabajar para mejorar la ley de autismo del estado de Zacatecas. Pero como cada historia de autismo es diferente, iniciamos con foros que los trabajamos de 2 maneras. Invitamos, por supuesto, a madres y padres de familia, a terapeutas, invitamos a maestros de educación especial, pero al mismo tiempo invitamos al gobierno, porque la primera parte, que incluso también participaron asociaciones civiles, nos dice cuál es mi problema, cuál es mi reto. Y mientras tanto, la parte del gobierno, que en este caso acudió la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Sistema Estatal de Inclusión, Derechos Humanos, pues son los que le podemos brindar respuestas a todos estos problemas que se presentan en el día a día con las familias de autismo. Platicarles que derivado de estos foros y de estas reuniones que tuvimos, nos dimos cuenta que no existe una verdadera relación entre las secretarías. Y les voy a platicar rápidamente una experiencia. Cuando nosotros llegamos con la Secretaría de Salud y consultamos cuántos datos se tiene registrados de autismo en Zacatecas, nos dicen 3. ¿3? Mientras que en el mismo foro, la asociación dedicada al autismo tenía registrados 80 casos. Quiere decir que la Secretaría de Salud, con un aparato, con un presupuesto, no había hecho el trabajo que realmente le corresponde. Y mientras tanto, la sociedad organizada había hecho un trabajo pues, que realmente lo hace por amor y por cariño al tema. Dentro de estas mismas reuniones y dentro de estos mismos foros nos dimos cuenta que en el estado de Zacatecas cualquier persona podía diagnosticar el autismo. ¿Por qué? Porque tú escuchas a los maestros y me dicen, en mi escuela yo tengo 5 niños con autismo, ¿así quién se lo diagnosticó? Yo, ¿sabes? Entonces, nos damos cuenta que muchas veces la familia, los maestros, terapeutas asumen el papel de poder diagnosticar, cuando realmente no se tiene el conocimiento, las pruebas que ya han hablado muchos aquí, pues es lamentable que estemos caminando
con un diagnóstico pues, que no cuenta con la debida certificación. Finalmente, de estos foros que les platico, surgieron varias propuestas para integrar la nueva ley. Uno es la comisión intersecretarial, donde especificamos la participación obligada de asociaciones de organismos no gubernamentales y al mismo tiempo que pueda participar, bien lo decían, académicos o personas interesadas en este tema, de tal manera que generemos una comisión intersecretarial, pero le demos la participación también a quien realmente le interese esta agenda, porque finalmente los gobiernos, pues sea municipal de 3 años, estatal de 6 años, va a estar cambiando constantemente y como bien pueden retomar la agenda en cuestión del autismo, como bien no pueden retomarla. Si nosotros le damos el espacio a la sociedad civil, pues ellos van a ser los principales promotores de que esta agenda pueda seguir caminando y se pueda atender con cuestiones públicas. Yo centraría la ley en 4 temas. Primero, la detección, que ya lo abordamos en la propia ley que estamos promoviendo. Sería la detección, sería el tema de la atención y sería el tema de educación. Aún nos falta mucho por abarcar, pero bueno, rápidamente. En detección, Zacatecas cuenta con 58 municipios y lo que estamos proponiendo es que se generen 2 jornadas de detección que abarque los 58 municipios. En cuestión de atención, que partamos de los municipios, qué terapeutas o qué terapias podemos otorgar para que una vez que se tenga un diagnóstico oportuno se pueda atender con las diferentes terapias. Y tercero, una vez que lleguemos a la parte de educación, los maestros puedan obligatoriamente capacitarse en temas de autismo. Y comenzamos con un programa piloto en el estado de Zacatecas donde obligamos a las instituciones que cuentan con algún tema, con algún niño o niña con cuestión de espectro autista, a que se capacite. Porque muchas veces escuchamos el rechazo a los niños con autismo en las instituciones educativas, y aunque la Constitución en su artículo 3 diga que es derecho la educación de todos los niños, la verdad es que en la práctica hay sus reservas. Entonces, aquí también hay que darle las herramientas a los docentes para que finalmente ellos se puedan capacitar en el tema del autismo y puedan atender a nuestros niños. Esta iniciativa que les platico rápidamente es una iniciativa que estamos preparando conjuntamente con diversas personas de la sociedad civil, con el propio gobierno a nivel estatal, y que bueno, aún nos falta, y lo escuchaba en una participación anteriormente, aún nos falta el cómo integrar socioeconómicamente a las personas del autismo en esta ley. Iniciamos presentando la iniciativa el próximo 3 de diciembre, de ahí nos vamos a diversos foros donde podamos mejorar la iniciativa que vamos a presentar y esperemos en el próximo periodo ordinario en Zacatecas ya contar con una ley a la altura de las necesidades que este tema requiere, porque el autismo es un tema de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Y cedo la palabra al licenciado Diego Reza Becerril. Diego, no tengo palabras para que nos acompañes, de verdad que es un privilegio y los voy a presumir y no me lo puedo quedar callado, pero estar en esta tribuna al lado del doctor Carlos Marcini y de Diego Reza es un privilegio histórico para mí, de verdad a los dos se los agradezco muchísimo. Adelante, mi Diego. Gracias, Gerardo. Gracias por la invitación, por hacer posible esto y que las asociaciones que tenemos décadas trabajando por esto, como la asociación del doctor Carlos, pues podamos aportar. Voy a comenzar por enmarcar al autismo desde la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque hay mucha clínica alrededor del autismo, vemos un niño con un diagnóstico, con fallas o potenciales, como podamos verlo. Pero ya hay una forma de referirse al autismo que va más allá de los diagnósticos, si es válida desde la naturaleza humana. Tenemos que entenderlo como una disrupción de las habilidades más importantes del ser humano para supervivencia. Esto lo pongo así porque imagínense la relevancia que toma entonces la detección. Estamos hablando de personas que en alguna etapa de su desarrollo estas habilidades no se generan por una cuestión neural.
y son habilidades que las hemos heredado por misma evolución. Nuestra naturaleza humana nos lo permite. Esta naturaleza humana desde los primeros meses nos marca una preferencia por ver a las personas y más bien a los ojos de las personas. De ahí se han generado mitos que si te mira no tiene autismo, que si no te mira tiene autismo. Error en comprender esto. Y cuando esta disrupción se da, entonces son pequeños que prefieren el mundo de los objetos, el mundo físico. Vayan reflexionando qué hacemos cuando lo detectamos. ¿Lo conectamos con personas o con objetos? En el autismo se puede observar entonces una preferencia por el mundo de los objetos claramente y desde los primeros meses de vida. Si de otros y de uno depende el desarrollo del cerebro social, entonces es grave, muy grave, que una persona desde los primeros meses de edad prefiere el mundo de los objetos, desde los primeros meses de edad. El autismo comienza desde el inicio mismo de la vida. Hay razones genéticas que científicamente así lo muestran. No es algo que se presente más tarde, no es así, hay razones genéticas que lo determinan. La investigación, miren rápidamente, alrededor de la detección. En el 2006, la investigación nos hablaba del segundo año de vida relevante para hacer una detección, 2006. En el 2007, muchas investigaciones hablan de que el primer año de vida, 2007, primer año de vida, ya ponían sobre la mesa importante para hacer detección. En el 2015, artículos que dicen es necesario rebajar la edad del diagnóstico del trastorno del espectro autista. 2017, identificar el autismo desde los 6 meses de vida. Es un breve resumen de investigaciones que me puse a revisar y cómo va la edad relevante para hacer un diagnóstico. Vale la pena que reflexionemos que atrás de cada intención de un científico, atrás de cada estudio de un científico hay toda una intención. Tratemos de ver esa intención de por qué rebajar la edad del diagnóstico hasta los 6 meses, al 2017 creo que fue. ¿Qué estamos haciendo en nuestras prácticas en México? Seguimos hablando de un paradigma de 2, 3 años, lo cual es muy grave, ya lo mencionó la doctora Emma, psiquiatra, de lo que pasa con el desarrollo cerebral en los 2 primeros años de vida. ¿Cómo lo estamos diagnosticando? Internacionalmente se habla de lo importante de realizar una detección oportuna, adjetivos muy subjetivos. Detección oportuna, temprana, precoz. Detección a tiempo, hace rato lo vimos, pero ¿quién, cómo determina el mejor tiempo, el tiempo ideal de diagnóstico o de detección? Que detección y diagnóstico es parte de un continuo, ya lo comentó el doctor Marcín. Organismos internacionales científicos o académicos resaltan y muestran que antes del primer año de vida ya es posible hacerlo. Se torna imperante hacerlo antes del primer año de vida, la detección. Y una detección no quizá de una alteración que más tarde se va a manifestar, ya lo escuchamos por otros médicos, sino detectar las posibilidades de que ésta se pueda manifestar. ¿Para qué actuar ante las posibilidades, ante las señales tempranas? Pues para prevenir. Varios países ya están haciendo trabajo de prevención porque se está convirtiendo en un problema de salud pública y aquí ya nos hablaron de cantidades billonarias. ¿Qué vamos a prevenir? Una desviación importante primero del desarrollo neural para que no se manifieste posteriormente con conductas que van a llamar nuestra atención. Antes de esas conductas ya hay una alteración neural que puede ser detectada desde los primeros meses de vida. Si esperamos y seguimos actuando en este paradigma de los 2, 3 años, los costos de atención, ya lo mencionaron, no lo repito, van a ser altísimos. Y más allá de los costos, el deterioro de la calidad de vida de las familias se torna en una situación incosteable. Entonces, insisto, y como instituto insistimos, esperar a que el niño tenga 2, 3 años de edad para que se pueda diagnosticar, que es una práctica predominante, es un paradigma que internacionalmente ya ha entrado en caducidad. Peor aún, lo detectamos tarde
y centramos la atención en la persona, cuando el autismo no impacta a una persona, comienza ahí, pero impacta todo un sistema, una dinámica familiar, unos padres que acaban por rendirse, ya hemos escuchado a varios, y se quedan sin poder hacer nada. Entonces, detectar, diagnosticar no una persona, sino lo que sucede en un sistema familiar. ¿Para qué esperar a que el comportamiento autista, las conductas de aislamiento extremo, se manifiesten a los 2 años de edad? Es como lo manejan los científicos, es esperar a que se devaste el desarrollo neural. Los 2 años primeros de la vida son determinantes para tu futuro. Entonces, estos adjetivos de temprano, precoz, oportuno, cada uno le podemos dar significado. ¿A qué tenemos que apegarnos? Pues a las prácticas de instancias académicas, científicas, para entender mejor, porque un adjetivo se interpreta como queramos. Entonces, una reflexión en términos de los que estamos abordando este tema de detección, diagnóstico en nuestras prácticas. ¿Cómo estamos entendiendo esos conceptos o adjetivos? Y aparte, ¿nos están rigiendo nuestras prácticas? Miren, la medicina nos habla de que el propósito de un diagnóstico precoz es la detección. Una detección que debe comenzar por señales. ¿Para qué? Para iniciar un tratamiento. No esperar a poner una etiqueta, sino las señales que te indican algo está pasando en las funciones más humanas, y es irónico. O sea, el ser humano tiene 2/3 partes de su cerebro con una función social. Y generamos autismo. El autismo existe en el ser humano, es totalmente irónico. Entonces la medicina nos dice, es sumamente relevante, como en cualquier otra alteración, que se intervenga en estadios o etapas precoces. ¿Para qué? Para que esta alteración no provoque los síntomas o secuelas ya como cualquier otra enfermedad. Estas señales para una detección temprana no se tienen que ver solo en el niño. Nuestras prácticas deberían ir más allá de la familia. Ya vimos que tenemos instrumentos, el MChat, muchos más. Pero no tenemos considerado observar qué pasa con los papás, y ya hay investigaciones, muchas, que son papás que desde los primeros meses de vida se tornan o muy reactivos porque no encuentran nada con su niño, o se alejan. ¿Qué va a pasar con esto? El sistema de protección del desarrollo neural es lo social, es lo que protege, lo que mejor protege al desarrollo neural de un niño. Si lo detectamos temprano, pero solo centrado en la persona, y no empoderamos a estos papás, este desarrollo neural va a seguir su curso y el autismo no lo vamos a poder mitigar, atenuar, o como científicos lo están manejando. Si intervenimos oportunamente y como debemos, podemos revertir el curso de lo que se llama autismo. Referencias para esto hay muchas. Ahora, ya estoy por terminar. Ya escuchamos que en México no hay investigaciones. Yo también encontré 2, así como alguien lo mencionó, alrededor del diagnóstico. No voy a repetir, pero es tardadísimo encontrar un diagnóstico, pasar desde 1 hasta 11 especialistas para que se dé, y el promedio de vida es 2.4 años, ¿verdad, doctora Zabaleta? Tu informe es buenísimo. El resultado de nuestras prácticas. Un diagnóstico tardío va a traer consecuencias para el resto de la vida. Y entonces vamos a tener más jóvenes y más adultos con una necesidad de atención bárbara, familias con una situación para atender incosteable y una calidad de vida, no encuentro un adjetivo para catalogarlo. No pasemos por alto que el autismo es una disrupción del desarrollo de las habilidades de supervivencia. Insisto, sí, ya tenemos el DSM-5, nos marca de las alteraciones y la tríada, etcétera, pero son habilidades de supervivencia. Un bebé supervive a través de otros. Solo no va a poder. ¿Podemos mitigar el impacto del trastorno? Sí, pero hay que intervenir a tiempo. Bueno, las oportunidades, y ya con esto termino, porque ya me pasaron lo del tiempo. Las oportunidades que tenemos. Capacitación, pero miren, capacitación técnica a nosotros sí, a los colegas sí, a profesionales de salud sí, pero hay una parte de sensibilidad, porque estamos trabajando con humanos. Sensibilidad a que validemos las preocupaciones de la familia, generalmente a lo que nos dicen los papás
no lo validamos y esperamos hasta que un instrumento como el MChat me lo valide. Pues error y error absoluto. O tiene 0.5, le falta, tiene 4.5, le faltó 0.5 para que te lo pueda diagnosticar. Terrible. Tenemos que manejar herramientas, instrumentos de tamizaje internacionalmente y científicamente validados. Desde hace años pregunté a colegas doctores del mundo, y así lo pongo y tengo las respuestas de ellos. Doctor, ¿es necesario tener una escala regionalizada para la detección o diagnóstico del autismo? ¿A qué te refieres? Si cada país necesita tener sus instrumentos regionalizados, no. El autismo se da igual en China que en Japón, que en Australia. El desarrollo humano es universal, por lo tanto la alteración es universal. Incluir en la formación profesional de diferentes sectores aspectos de psicología y trastornos del desarrollo. Esto es importante. Perdón que me está alargando un poquito, pero ¿cómo son las evaluaciones pediátricas? Crecimiento físico. No tenemos un protocolo que se aboque a ver cómo va la comunicación, verbal y no verbal, ver cómo va la respuesta social, si es recíproco o no, ver este seguimiento visual que ya lo están haciendo científicos con un alto nivel de confiabilidad, porque el escaneo visual de los bebés es una señal importantísima para la detección desde los primeros meses de vida. Tenemos que cambiar o modificar o enriquecer ese seguimiento pediátrico. Necesidad de formación de equipos interdisciplinarios. Considerar, esto es bien importante, el Autism Research Institute, que ya tiene muchos años, lo fundó el doctor Bernard Rimland, está haciendo investigación, ha hecho investigación que no se le ha dado quizá el valor que debiéramos. El autismo es un trastorno en el que hay alteración de otros sistemas, no solo es una alteración neural. Hay alteración en el sistema gástrico, en el sistema metabólico, en el sistema inmunológico. Los datos de la ciencia no se equivocan y no debemos menospreciarlo. Entonces, nuestra detección tiene que ser tenemos que romper con el paradigma conductual. Se está manejando que es un problema de salud porque es sistémico, no solo el sistema neural. Entonces, si no lo atendemos es como negar el derecho de la salud a una persona que lo tiene. Y, por último, tenemos una bonanza, algo positivo en el tema del autismo. No es un trastorno neurodegenerativo, por el contrario, en condiciones adecuadas su sintomatología puede mejorar, significando una reducción de costos para la atención que en un futuro puedan requerir. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Diego. Y cedo la palabra al licenciado Daniel Quiñones Meléndez, maestro en Ciencias, certificado de competencia clínica, patólogo de habla y de lenguaje. Te interrumpo brevemente porque me acabo de dar cuenta de algo. De todas las personas que están aquí, creo que 5 tuvieron que tomar un vuelo para llegar aquí, cosa que agradezco profundamente. Perdón, pero ahorita me di cuenta. Daniel, adelante, para platicarnos de tendencias en el diagnóstico y tratamiento del TEA en Inglaterra, en Estados Unidos y México. Gracias, Gerardo, por la invitación. Gracias por su tiempo y atención a todos los presentes. Es alentador lo que se escucha el día de hoy. Estos foros, entre más productivos mejor, pero para no quitar mucho tiempo. Sí, voy a contar un poquito de mi historia, porque vale la pena, en 2 minutos, no se preocupen. Crecí en Ciudad Juárez y estudié en la Universidad de Texas en El Paso, una maestría en Ciencias en Patología del Lenguaje. Eso fue, ya tiene 12, 13 años, comencé como especialista en conducta hace 18 años. Entonces mi trabajo con personas con autismo empezó en el 2001, en El Paso, Texas, trabajando con niños directamente con familias y después empleado por una compañía que se dedicaba a eso, Autism and Asperger's Consulting de Wisconsin. Después de eso egresé como patólogo de lenguaje en el 2007 y abrí la primera clínica True Potential en Tucson, Arizona, en el 2008. Ahora tenemos 150 niños en un espacio de 4,000 pies cuadrados y después empecé a dar conferencias en México, en Hermosillo, y aquí en Ciudad de México y en Ciudad Juárez. Nos pidieron abrir una clínica y abrimos una asociación civil sin fines de lucro, Explora tu Potencial, que ahora opera en Ciudad Juárez y en Hermosillo, donde atendemos alrededor de entre 50 y 60 niños en cualquier momento.
Actualmente radico en Inglaterra, donde trabajo y soy parte de la facultad, catedrático en la Facultad de Patología de Habla y Lenguaje de la Universidad de la Iglesia de Cristo de Canterbury. Y en el Departamento de Psicología Clínica soy candidato doctoral, haciendo estudios precisamente en el tema del tratamiento del TEA. Y aquí llegamos al presente. Bueno, o más o menos. Dentro de estas líneas de ataque, cuando hicimos el censo en Sonora y nos salen 600 y fracción de niños con autismo, el primer estimado en el 2014, saca las cuentas, eso significa que necesitarías 12 clínicas como la que tenemos para atender a todos los niños. Entonces no sé qué tan factible hubiera sido eso en mi vida profesional, y decidí acercarme al sector de educación pública. Me acerqué a Secretaría de Educación y Cultura, en aquel entonces encabezado por el licenciado Ernesto de Lucas Hopkins, impulsado hasta el día de hoy por el diputado Luis Mario Rivera. Fue el mantra en aquel entonces de la asociación que los legisladores legislan y los clínicos tratamos. Entonces, como ya teníamos ratificada la ley a nivel estatal para el 2016 del trastorno, 2015, trastorno del espectro autista de la versión federal de 2013, con esa ley en la mano, fui con el diputado estatal y le pedí poner atención a este caso. Desde el 2016 empezamos a empujar una iniciativa para un pilotaje en el que el programa, ¿no?, de educación incluyente para alumnos con autismo en Sonora es un esfuerzo en conjunto entre SEC, que es Secretaría de Educación y Cultura en Sonora, y Explora tu Potencial. En la última fase del programa, que fue ciclo escolar 2016-2017, participaron 34 estudiantes y 118 padres y educadores de educación regular y especial en el municipio de Hermosillo. Les dimos un entrenamiento formal a los maestros de educación regular especial, a los ayudantes, padres de familia, en sí a todo el que tuviera contacto con todo alumno con TEA, que estuviera canalizado al proyecto. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que para alcanzar más rápido o una manera agregada a todas las que se han discutido el día de hoy, que son cosas que se tienen que hacer ayer, agregada a todo esto, ahí están los niños. Y sabemos que neurológicamente las horas hábiles más eficaces son las matutinas. Entonces, si tenemos a los niños en educación especial, qué mejor manera más que tomar la infraestructura y el personal que ya tenemos en los maestros de CAM, CAME y educación, unidades de USAER, con maestros de apoyo para capacitarlos a ellos, para ellos ser las herramientas del cambio para familias que nunca van a llegar a una de nuestras clínicas, porque a veces no pueden ni pagar el camión. ¿Qué sucede? Que se sustenta la siguiente propuesta del ciclo escolar actual, con la evidencia de que sí, de que subimos 30 puntos porcentuales en las percepciones del docente de su capacidad de atender a niños con autismo. Es decir, del 1 al 10, cuando los docentes se calificaban en un 4.1, subieron a un 7.2 en su capacidad, en su percibida capacidad para tratar a niños con TEA. Y de 3.1 a 8.2 en el apoyo que ellos sienten de la infraestructura en donde trabajan, en este caso Secretaría de Educación y Cultura. Entonces el punto es que si educamos a los educadores, empezamos a arreglar mucho esto desde temprano. ¿Qué sucede? Que se aprueba y es el programa de entrenamiento, es lo que hemos platicado el día de hoy, que sabemos que la literatura nos dice análisis conductual aplicado, terapia de lenguaje, terapia de integración sensorial y terapia de juego, por ejemplo, como Floor Time. Utilizando herramientas basadas en ciencia se diseña este plan de entrenamiento que nosotros tenemos implementando desde Tucson, Arizona en el 2008. ¿Qué sucede? Se aprueba entonces de manera consiguiente la implementación del proyecto este ciclo escolar 2019-2020 para 95 alumnos en municipios de Cajeme, Hermosillo y Nogales. Entonces estamos entrenando a 550 docentes este round, esta vuelta, padres de familia y asistentes educativos de niños con autismo. ¿Y cómo solucionamos el problema del acompañamiento? Fuimos con las universidades, hicimos convenios para patrocinar las becas de esos estudiantes universitarios de educación especial, psicología, que están hambrientos de salir y egresar con la experiencia clínica necesaria para trabajar y hacerlo de manera eficaz.
Les damos beca para que tomen el curso y pagan su beca haciendo horas de acompañamiento con los niños con autismo. O sea, ahí se resuelve el problema que SEC nos decía, bueno, ¿y cómo voy a pagar yo a alguien que esté con un niño con cada niño con autismo? Es un proyecto ambicioso. Y uno de mis supervisores me lo dijo, tu proyecto es un poquito ingenuo, pero es justo porque es necesario. Cuando veo a los instructores y a los supervisores en las clínicas trabajar, ahorita Gerardo lo dijo en una palabra, pero yo lo digo en dos o tres, el resurgimiento del idealismo. Pareciera ser que hay una nueva corriente de profesionales que están dispuestos a romper los esquemas con los que venimos acarreando de hace muchos años, y eso no significa acabar con la educación especial, significa reformarla. No significa acabar con nuestras clínicas, significa reformarlas y cómo atendemos a las familias que tenemos enfrente. Una manera humana de hacer esto es, como lo dijo el doctor hace unos minutos, viendo a la persona más allá del número, viendo los síntomas y conociendo a la familia, traspasando las líneas de la transferencia y desarrollando relaciones productivas y emocionales con nuestros pacientes. Autista, persona con autismo, creo que la semántica a un lado importa más cómo tratemos esto que cómo le llamemos. Y hay mucha literatura que dice que las personas con autismo son las que menos les importa cómo les digas, sino cómo las trates. En Inglaterra estamos, y en Estados Unidos trabajé 4 años en el Distrito Unificado de Tucson como patólogo del lenguaje, donde me peleé siendo parte del sistema por años para darle a niños con autismo que yo tenía en mi listado de casos el tratamiento que necesitaban contra el sistema. No estamos mucho mejor en Estados Unidos. Aquí tengo un poquito de números. El 70% de los niños con autismo en Estados Unidos están en educación regular, no necesariamente con el apoyo que necesitan. En Inglaterra el 50% y el otro 50% está en educación especial. En detección tenemos en Inglaterra 1.7%, tenemos en Estados Unidos 3% y en México 0.87%. Entonces definitivamente nos falta detección. México le duele la detección. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Porque ya estoy viendo aquí 2 países que tienen economías significativamente más fuertes que la nuestra y ya están en la detección y no han llegado al tratamiento. Hace un mes me llegó a consulta alguien en Inglaterra de 3 años que le dijeron que en 1 año le daban el diagnóstico. Entonces díganme ustedes qué vamos a hacer cuando ya agarremos el pez con el anzuelo, ¿cómo lo vamos a jalar? Si lo quieren considerar un exhorto a, como dice la ley, proponer iniciativas para que las entidades públicas y privadas colaboren para generar planes eficaces para personas con autismo. El acercarse con Secretaría de Educación, el acercarnos con Secretaría de Salud y no dejarlos en paz va a ser la solución, o parte de la solución por lo menos. Esa es mi propuesta. De aquí a ahí va a ser el trabajo en las clínicas, pero yo se lo digo a cada uno de los terapeutas que está en las clínicas todos los días, cuando ven que un niño hace algo muy bueno y todos lo celebramos como lo hemos hecho todos los que estamos aquí presentes. Les digo, por cada uno de esos hay 600 que no estamos atendiendo. Y esa debe ser tu preocupación todos los días. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Daniel. Y sobre la palabra a la señora Ángeles Carrasco Ramírez, fundadora de Llévame a tu mar. Gracias, muy buen día. ¿Sí se escucha? Sí. Muchísimas gracias. Quiero iniciar a nombre de todo el grupo que se formó de trabajo, pues haciendo un reconocimiento a ti, Gerardo, y a todo el grupo con el que trabajas, que pudieron hacer posible este espacio, porque es un trabajo titánico. Qué bueno que se da. Son parteaguas y es algo que alienta a todos en la sala, todas en la sala también creo que estamos en la misma sintonía. Son avances muy importantes, qué bueno que pudiste unificar todas estas voluntades. En particular, les cuento que nosotros formamos la organización Llévame a tu mar y tiene un enfoque de trabajo en 3 ejes, que es llevar a la sociedad en general la alfabetización en autismo, la sensibilización en autismo y la capacitación en autismo, solamente en 3 metodologías.
¿Por qué visualizamos llevarlo a la sociedad y no necesariamente enfocarnos al tema de atención terapéutica o algo más clínico? Pues porque nos dimos cuenta que estamos dentro de las instalaciones, recibe terapia nuestro familiar y cuando salimos nos encontramos con puertas cerradas. Y muchas de estas puertas están cerradas, si no es que la mayoría, porque no tienen información para que quienes están en la sociedad nos ayuden a practicar lo que estamos aprendiendo con tanto esfuerzo. Lo que nos está costando tanto, y no es, aunque la cantidad influye, por supuesto que muchos tenemos ya los bolsillos muy apretados, a veces es lo que proyectos llegan, nos ayudan a las familias, nos ayudan a estar avanzando y aunque sean gratuitos, de todos modos no lo podemos poner en práctica. Entonces, bueno, tenemos esta línea de trabajo de manera permanente en el estado en donde residimos. Paralelo a este trabajo de la organización, en su momento tuvimos la oportunidad de participar en la primera reunión nacional que se dio aquí en la Ciudad de México para poder analizar las necesidades a cubrir. Estamos hablando de 2010, nos reunimos las familias y lo que identificamos son lo que ya sabemos que estamos también hablando, desafortunadamente todavía. Salud, diagnóstico, educación y por ahí salían algunos elementos de jóvenes, cómo vamos a trabajar, qué pasó con adultos. Sin embargo, vimos que el punto principal era necesitamos saber cuántos somos. A partir del 2010 vimos dos puntos principales, las personas y profesionales que en ese momento nos reunimos. Uno era saber cuántos habíamos en nuestro país y la otra, que la gente conociera la palabra autismo, porque hace 10 años no se conocía ni siquiera la palabra autismo. Pasado varios años que ya empieza a mencionarse en televisión, es que empezamos a hablar en todo el país. Entonces, hicimos un trabajo en donde junto con organizaciones, familiares, personas interesadas, personas con el diagnóstico, propusimos a INEGI aprovechar el ejercicio del Censo de Población y Vivienda 2020 para que se pudiera hacer la pregunta particular de ¿tienes el diagnóstico de autismo a la población? Pensando en que en este ejercicio de censo INEGI va a tener una cobertura extraordinaria. Si siempre ha tenido un trabajo importante a nivel nacional, la cobertura de este año es impresionante y la meta para entregar la información es también pionera en el mundo. Se va a entregar la información, si todo sigue como los planes, en diciembre de este año. Es muy complicado, es a la par de todo un proceso que se realiza ya con el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Sin embargo, por aprovechar encontramos formas para que se pudiera abordar dentro del Censo de Población y Vivienda en el tema de limitación mental, un orientador que va a presentar 3 diagnósticos para que la población pueda responder, es autismo, síndrome de Down y esquizofrenia. Esto también nos va a ayudar a tener ahí un poco más de información que INEGI posteriormente va a plantear lo técnico. Tenemos también un gran logro en este sentido porque todo el trabajo que implicó estar dando seguimiento, acercamiento a distintos espacios con distintas personas, nos permitió formar la Comunidad Nacional de Personas que tienen relación con el autismo. Esto es, a lo largo y ancho del país estamos no solamente los profesionales y las familias involucrados en el tema y queriendo aportar. Se sumaron de manera voluntaria también personas que ni siquiera habían escuchado el tema y dijeron yo quiero aportar. También se sumaron grupos, y grupos me refiero no solo a instituciones clínicas, sino también espacios deportivos, grupos de scouts, universidades, empresas. Tenemos toda esta red que también nos decían queremos trabajar, queremos unirnos y trabajar desde mi estado, desde mi localidad, pero no podemos. Inclusive para poder trabajar esto desde el estado y apoyar, lo estamos haciendo en redes porque el tema de inseguridad, si de por sí ya tenemos cosas en casa, bueno, el tema de inseguridad nos está complicando mucho el trabajar correctamente. Y así como esto de seguridad, muchos otros temas que nos vimos obligados a encontrar formas, principalmente en redes, para poder tener la información. Tenemos el resultado de este orientador en el Censo de Población y Vivienda, tenemos el resultado de esta unión a nivel nacional de distintos actores y también
tuvimos la oportunidad de que, cobijados con la senadora Vázquez Mota y con la senadora Cisneros, pudimos también presentar un punto de acuerdo aquí en el Senado para nuevamente seguir presionando, por un lado, y seguir haciendo que funcione lo que ya está trabajando, pidiendo la operativización de este Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que se encontraba congelado. Y bueno, particularmente, este punto de acuerdo ya pasó también aquí en Pleno, está ahorita en la Comisión de Salud, se le está dando seguimiento. Y puntualmente algo que nosotros sugerimos y que les invitamos es, por un lado, a que dentro de estas redes que se plantean, del instituto que se plantea también para estar haciendo el trabajo en temas de autismo, se visualice la posibilidad de hacer la traducción, si así pudiéramos llamarle, de la información que va surgiendo de la academia y de la investigación para que la población en general se pueda ir empapando de lo que hay. ¿Por qué? Pues porque en unos lados se trabaja, en otros se avanza, hay prácticas muy buenas en unos y otros lados y no encontramos en dónde confluir para que todos vayamos avanzando con lo que ya se está haciendo de mi lado derecho, de mi lado izquierdo, y a lo mejor solamente repliquemos en otro lado y que además comprendamos todos estos avances. Otro de los puntos que también invito, si es cierto, estamos aquí muchas personas y estamos siempre con la disposición a participar, pero necesitamos todavía sumar más como sociedad y mantenernos, que cuando las organizaciones en cada una de sus zonas estén pidiendo la reunión para poder trabajar en conjunto, pues todos participemos todavía más. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por las palabras que nos permitieron. Muchísimas gracias, Ángeles, y cedo la palabra a José Velasco. Además, le agradezco profundamente porque viene de Estados Unidos, siendo mañana Día de Acción de Gracias y el colapso que representa de los aeropuertos. Y verdaderamente te agradezco, y te lo he dicho reiteradamente, pero públicamente, el acompañarnos. José es responsable, vicepresidente, director de la iniciativa de Autism at Work en SAP. Muchísimas gracias, José. Te agradezco mucho, Gerardo, primeramente como papá de dos personas adultas autistas de 25 y 27 años, es un tema muy cercano para mí, y también como profesional, porque es increíblemente importante para nosotros como empresa compartir un poco de la trayectoria que hemos tenido en este programa que se llama Autismo en el Trabajo. También muchas gracias a la licenciada Josefina Vázquez Mota y a la Honorable Cámara de Senadores por la invitación que nos extendieron. También los quiero felicitar a todos ustedes por estar aquí, porque siento que estamos todos remando en la misma dirección y me siento a gusto de escuchar a los colegas, a los ponentes, compartir información y datos que no había escuchado antes. Para nosotros en SAP es realmente un honor poder compartir este programa que se llama Autismo en el Trabajo, el cual arrancamos en el 2013 con el objetivo aspiracional de tener representado el 1% de nuestros empleados con personas en el espectro autista. Para aquellos que no conocen a nuestra empresa, SAP es una de las empresas más grandes del mundo en el área de software, de soluciones de software. Contamos con 100,000 empleados a nivel global, estamos en 190 países, tenemos 437,000 clientes a nivel global. Y un dato interesante es que el 75% del Producto Interno Bruto del mundo toca un sistema de SAP. Entonces, tenemos una gran responsabilidad con nuestros clientes de tener los mejores sistemas de software que podamos proveer en el mercado. Y para eso necesitamos traer el mejor talento a la empresa, y así es como arrancamos el programa de Autismo en el Trabajo. Pero vamos hablando un poquito de los índices de desempleo para personas con autismo. El 85% de las personas diagnosticadas con autismo se encuentran desempleadas, a pesar de que aproximadamente el 60% tienen una capacidad cognitiva promedio o superior para sostener un trabajo. Nosotros nos dimos cuenta de esto y decidimos que teníamos que atraer el mejor talento que pudiéramos a nuestra empresa. Y la pregunta que se nos hace regularmente, bueno, ¿y ustedes por qué deciden arrancar un programa para contratar a personas con autismo?
Antes que nada, como decía anteriormente, buscamos el mejor talento en todas sus expresiones, incluyendo la expresión autista. Buscamos perspectivas diferentes para nuestros procesos creativos. Esto es increíblemente importante. Si todos pensamos exactamente de la misma manera en una empresa y nuestros sistemas de atracción de talento en el mundo empresarial se enfocan en eso, hay ciertos protocolos, ciertas cosas que hacemos que realmente excluyen a las personas que son diferentes. A través de este programa tratamos de incorporar esas perspectivas diferentes y por ahí dicen que una perspectiva diferente vale 80 puntos de IQ cuando la incorporamos a una conversación a resolver un problema nuevo. Otra razón por la cual queremos traer personas con autismo a la empresa es porque tenemos un acceso a una amplia fuente de talento previamente no utilizada. Les comento que en pláticas con 4 universidades en Estados Unidos contamos aproximadamente 1,100 estudiantes con autismo. Es decir, estas personas ya pasaron la primaria, ya pasaron la secundaria, ya pasaron la prepa, llegaron a la carrera profesional y después de la carrera profesional existe ese 85% de desempleo. Eso es lo que los espera. Y lo que queremos hacer en SAP es cambiar eso. Deseamos capturar las habilidades diferentes que traen personas con autismo, que entre ellas incluyen la detección de patrones en sistemas y en datos, incluyen una memoria privilegiada en muchas personas con autismo y también atención al detalle. Esas son características que podemos utilizar todos los días en nuestro mundo corporativo. Los principios del programa para nosotros son importantes. Creemos que avanzamos gracias a las diferencias entre las personas, no a pesar de ellas. También creemos como un principio básico del programa de autismo que todos tenemos que hacer algo para apoyar la inclusión del individuo. Es increíblemente difícil pedirle a una persona con autismo que cargue todo el peso, todo el tiempo. Es decir, hay programas que hemos observado que le enseñan a la persona con autismo a ver a una persona a los ojos y hacer algunas cosas que son increíblemente difíciles para ellos, las cuales en muchas ocasiones no se necesitan en el mundo corporativo. Entonces, para nosotros es imprescindible incluir a la persona con autismo como es. Claro que se van a necesitar hacer algunas acomodaciones para que tengan acceso a las mejores facilidades de la empresa, ¿sí? Pero en principio lo que queremos hacer es entrenar a todo el mundo en la empresa en el área de neurodiversidad, ¿sí? Nos enfocamos en la habilidad de las personas, no tanto en la deshabilidad. El programa actualmente lo tenemos instituido en 13 países. Estamos en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, República Checa, Reino Unido, Francia, India, Irlanda, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Y les comento que estamos ahorita arrancando un piloto aquí en México también. Hemos proveído más de 380 oportunidades de empleo y educativas para personas con autismo, incluyendo empleos de tiempo completo, parcial, prácticas profesionales, formación vocacional, oportunidades también de mentoría para estudiantes de preparatoria que son autistas, que necesitan tener exposición al mundo corporativo. Y finalmente hemos tenido 16 personas con autismo, empleados que son miembros de la empresa desde antes que empezara este programa. Es decir, gente que se siente lo suficientemente a gusto para decir yo soy autista y no va a tener una repercusión negativa en mi empleo en la empresa. Una pregunta que nos hacen todo el tiempo es ¿para qué son buenos los individuos del espectro autista? Y creíamos que teníamos una respuesta cuando arrancamos el programa. Veíamos trabajos basados en reglas, autónomos, con tareas y procesos bien definidos, digamos con horarios bien definidos también. Pero si me hacen esta pregunta otra vez, 6 años después te puedo decir que no tengo una buena respuesta, porque el día de hoy empleamos a personas con autismo en 28 roles diferentes, 28 trabajos diferentes. Estos incluyen desde trabajos muy manuales, muy orientados a tareas, algunos repetitivos, hasta personas que están creando la siguiente generación de productos de software para nosotros. Tenemos gente que trabajan como diseñadores gráficos, gentes que son
expertos en multimedia, personas que trabajan en recursos humanos. Cada división de la empresa está hoy representada por una persona con autismo. Nuestro proceso es básico, tenemos 4 pasos muy sencillos. Encontramos un trabajo, la chamba. Lo siguiente es que buscamos candidatos. Esta búsqueda es el resultado de una sociedad que hemos formado con el gobierno, una sociedad que hemos logrado con entidades de fines de lucro, sociedades civiles y con instituciones gubernamentales. Una vez que identificamos este talento, entran a un proceso de 2, 4 o 6 semanas de entrenamiento antes de que sean empleados de la empresa. Esto nos permite conocer al individuo que está atrás de aquella condición que se llama autismo. También les permite a ellos conocernos a nosotros, porque ya hemos tenido personas que van a nuestro curso y dicen, ese AP no es para mí, lo cual es perfectamente válido. Nos da una oportunidad a todos de conocernos. Entrenamos, proveemos capacitación a gerentes, al equipo entero donde trabajan estas personas, si así lo decide la persona con autismo, porque es importante respetar la individualidad de la persona también. Tenemos una retención del 93% de las personas con autismo en los últimos 7 años. Hemos proveído aproximadamente 200 oportunidades para estudiantes. El año pasado tuvimos nuestro primer colega, nuestro primer empleado con autismo, el cual creó 2 patentes para la empresa en los Estados Unidos. Hemos lanzado este programa en 28 locaciones, en 28 ciudades, y hemos hablado con aproximadamente 300 empresas que nos han contactado para preguntar cómo podemos echar a andar un programa de estos, entre ellas empresas gigantescas, digamos como JP Morgan Chase, Ernst & Young, Microsoft, pero también nos sentamos en la mesa a comentar este programa con un lavado de carros en Florida, el cual tiene el 80% de sus empleados representados por personas con autismo. ¿Por qué? Porque hace sentido para ese negocio. Hay un valor en traer a las personas con autismo al mundo laboral. Los invito a todos a que tomemos este talento que es extraordinario y lo hagamos ordinario en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Gracias, José. Sin duda, esa práctica urge aterrizarla en México y darle velocidad aquí. Ya veía las caras de todos como babeamos y babeamos y babeamos. Muchas gracias. Y quiero agradecer la presencia de la senadora Nancy de la Sierra. Gracias por acompañarnos, senadora. Pedirle el uso de la palabra, si nos acompaña acá arriba. Ahora sí que estamos en su oficina, entonces como nos quiera acompañar, y agradecerle porque no es la primera vez que nos acompaña en este tipo de iniciativas, eventos, inquietudes. El pasado 2 de abril, con el apoyo de la senadora Nancy, que fue la que lideró la ceremonia de iluminación de azul, y pues ahí viene el 2 de abril del año que entra. Estamos listos para ello. Gracias. Gracias a Gerardo Gaya, por supuesto, a todas y a todos ustedes, bienvenidos a su casa, porque el Señor dice que es la nuestra, pero no. El Senado de la República es la casa de todas y todos los mexicanos. Hoy tenemos el privilegio de ocupar un escaño, pero representamos todas las ideas, todas las voces, pero sobre todo a todos los grupos de la sociedad. Y esto, por supuesto, que incluye a las personas con espectro autista. Quiero decirles que me siento muy honrada de estar rodeada de tanta gente capaz, que ha investigado, que ha dedicado su vida a trabajar por estos grupos, porque pareciera que para algunos hoy estar en el Senado es venir a hacer un discurso de un par de minutos y no tener un compromiso real. Y como bien lo dijo, desde abril encendimos el Senado de Azul y lo volveremos a hacer este 2 de abril, porque hay que visibilizar a estos grupos de la población. Si seguimos pensando que escondiéndolos, que no incorporarlos a la vida académica, educativa, social y laboral es importante, pues estaríamos cometiendo un gravísimo error. Estoy convencida que la participación de las organizaciones de la sociedad civil hacen posible incorporar a estas personas que no tienen una enfermedad, tienen una condición, a la vida laboral
educativa, yo me siento muy honrada porque tengo una escuela Montessori, soy poblana. Y la lección de vida que me dan todos los días los niños con espectro autista es maravillosa. Tengo a los mejores artistas. Les compro sus cuadros, aunque no siempre me los quieren vender, porque saben que serán muy famosos. Le digo, es que véndeme el amarillo, por favor. No, ese no te lo vendo, te vendo este. Pero es que, amigo, entonces, ¿por qué lo expusiste? Pues lo traje para que lo vieran, pero no lo vendo. ¡Qué bueno! Que tengan esa decisión. Tienen cualidades, tienen talento, nada más hay que saberlos conocer, entender, escuchar y encauzar. Que creo que eso es el gran reto que tenemos todos. Decir, hacer una legislación inclusiva, pues en eso estamos trabajando y lo hacemos todos los días. Buscar que se visibilicen estos problemas, pues también lo tenemos claro. Pero necesitamos acciones concretas. Necesitamos, como en estas escuelas, que pueden ser muy criticadas a veces, nosotros recibimos a niños que nos enseñan todos los días. Un niño con autismo hace una mejor persona a un niño que aparentemente tiene toda su capacidad. Esta tolerancia, esta convivencia a la que nos obligan a conocer, a analizar, pero sobre todo a destacar en el arte, en la cultura, en la música, es impresionante. Hablaba el ponente de esta concentración. Es impresionante la concentración que un niño autista tiene. Es impresionante cómo, dependiendo de su habilidad, él va a hacer lo que le gusta hacer. Respetemos que haga solo lo que le gusta. Y cuando me dice la mamá, pero yo creo que ya debemos meterle un poco más de matemáticas, digo, para. Las matemáticas las va a aprender, pero con lo que le gusta hacer. Entonces, ¿cómo buscar a cada individuo? Porque somos individuos completamente distintos, unos con mayores habilidades en algunas áreas que en otras. Los niños autistas son un privilegio y, como se los digo a las familias, tener un niño autista es un reto muy grande, porque una familia que tiene un niño autista es una familia privilegiada, porque tiene una luz que seguramente abrirá un camino que permita que las condiciones mejoren. ¿Qué necesitamos? Estar comunicados. ¿Qué necesitamos? Saber lo que están haciendo las organizaciones, saber lo que están haciendo los empresarios, saber lo que hacen ustedes expertos en la materia, pero sobre todo entender que en la diversidad vamos a encontrar coincidencias, y en el Senado de la República haremos todo lo que esté de nuestro lado para no solamente lograr hablar de estos temas de manera abierta en un recinto tan hermoso en donde estamos el día de hoy, sino tratar de salir de aquí y transmitir esa alegría, ese empeño, pero ese no descansar. Esto no es un primer foro. Yo sé que salen de aquí y todos siguen trabajando en sus organizaciones. Las familias que tienen un niño autista tienen que buscar cómo ayudar a que pueda desempeñarse en cualquiera actividad de las que él prefiera, pero creo que tenemos que estar vinculados, tenemos que conocernos y reconocernos y saber que en esta diversidad de veras vamos a poder salir adelante. Por eso, siempre bienvenidos a este Senado. Felicito, por supuesto, a mi compañera senadora Josefina Vázquez Mota por la iniciativa de este primer foro, que seguramente sea el primero de muchos. Tengan por seguro que somos un gran grupo de seres humanos que hoy tenemos este privilegio, como lo decía, de ser senadores, pero que tenemos causas muy claras de vida. No son momentos de, bueno, ¿a quién apoyaré para que me aplaudan? No. Nosotros venimos trabajando estos temas no desde que somos senadoras o senadores. Lo hacemos porque es una forma de vivir para nosotros. Por eso estoy conmovida, pero sobre todo comprometida a que en las causas que ustedes consideren que podemos abonar de manera legislativa, estemos ahí, incidiendo en una legislación más inclusiva que permita la atención directa de estos grupos de jóvenes y adultos que desafortunadamente no son diagnosticados a temprana edad, la mayoría, y que eso impide que su desarrollo se haga de manera ordenada. Por eso, bienvenidos al Senado. Muchísimas gracias por permitirme. Me voy a quedar a escuchar el mayor tiempo que pueda, porque tenemos comisiones, tenemos mucho trabajo en el Senado, pero me encanta que estén aquí. Son bienvenidos y felicidades a todas y a todos los que ven como iguales a quienes son diferentes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, senadora, por acompañarnos. Gracias a los que nos acompañaron ahorita en el bloque. Unos anuncios breves, los diplomas para agilizar el proceso se los van a dar allá abajo. Yo me voy a tomar un break, se me olvidó el pañal. Para la próxima voy a traer uno porque esto está cañón. Y bueno, nada más pedirles, avisarles que nos saltamos por completo el receso, es Luna 28, nos faltan muchísimos ponentes todavía para llegar a lo de la comida. Yo puedo jugar al fakir y me puedo echar de corredito sin comer aquí, pero sé que muchos no. Entonces, pedirle a los ponentes pues, que nos vayamos un poquito agilizando los tiempos, porque si no nos van a tener que correr de aquí, como por ahí de las 2 de la mañana, y yo me quedo feliz, yo aquí puedo aguantar feliz, salvo que tengo que ir al baño. Muchísimas gracias. Gracias por hacer todo lo que haces porque